Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias, Alonso, por la invitación. De verdad estoy muy emocionada de poder venir a conversar con ustedes un poquito sobre las abejas solitarias y cómo podemos ayudarle por medio de los refugios que podemos hacer en casa. Les agradezco muchísimo a todas las personas que están hoy aquí, porque sé que verdaderamente tienen interés en aprender y que, bueno, entre ustedes son los que vamos a ir haciendo el cambio, ¿verdad? Un cambio que espero que sea muy positivo para las abejas de Costa Rica y de todo el planeta. Em, Antes de empezar a hablar de los hoteles, que yo sé que es como el tema principal, me gustaría hacer como una pasadita porque es importante tener claras varias cosas. Generalmente cuando nosotros hablamos de las abejas, siempre pensamos en la Apis mellifera, que es la abeja que nos viene a la mente inmediatamente, la que da miel, que vive en una colmena con una reina, etcétera, ¿verdad? Con las rayitas amarillas y negras. Y pensamos que esa es la única abeja que existe, pero en realidad en el planeta hay más de 20.000 especies. Eso es muchísimo. Que estén registradas, pueden ser más. Hay muchas más abejas que mamíferos y aves juntos. Entonces, tenemos una variedad enorme. Y acá en Costa Rica tenemos 785 especies aproximadamente de abejas nativas. La Apis mellifera, la que estábamos hablando, no es una abeja nativa de Costa Rica. Ella fue traída por colonizadores, ¿verdad? Pero sí tenemos acá esas 700 y resta especies, que la mayoría son abejas solitarias. Tenemos las meliponas, que mucha gente le fascinan y quieren tenerla en su jardín, ¿verdad? Que es una colmenita pequeña, son abejas sin aguijón, muy nobles que se pueden tener en el jardín. Ellas producen miel, sí, pero en una cantidad menor. No es una abeja que la gente pueda tener para un uso comercial con unas pocas colmenas, pero sí es una miel muy medicinal, que ahorita más adelante podemos hablar de eso. Entonces, teniendo en claro que ahorita vamos a hablar de las abejas solitarias. Estas son las abejas de las que vamos a hablar ahorita. Entonces, si quieres, vamos pasando las diapositivas y les voy contando poquito a poco. Es una introducción rapidita. Un momento, ya lo... Perfecto. Ahora, Ok. Entonces, para contarles un poco sobre el inicio, ¿verdad?, de la historia de las abejas, en realidad ellas están acá desde el tiempo de los dinosaurios. Entonces, de ahí la importancia, porque gracias a ellas que empezaron a pellizcar las plantas, motivaron a que se empezaran a dar flores y frutos. Ahora ellas son la vida y el color del planeta. Aquí dice, las primeras aparecieron hace unos 130 millones de años. Entonces, hoy tenemos especies por todo el planeta. Como les digo, Costa Rica tiene muchísimas especies. Claro, México tiene muchísimas más, tiene el doble, pero hay países europeos que tienen 200 y en realidad trabajan por protegerlas de una manera impresionante y nosotros acá en Costa Rica ni las conocemos. Entonces es hora de ir enterándonos que están, de lo importantes que son y poniendo nuestro aporte para ayudar. Si quieres la pasamos. Ok, hace 6 años más o menos, la FAO declaró el 20 de mayo el Día Internacional de las Abejas, porque ellos se dieron cuenta que si las abejas desaparecen va a haber una crisis alimentaria impresionante, porque ellas son vitales para la polinización. Brevemente, la polinización es cuando la abeja visita una planta y lleva polen de esa planta a otra. Y gracias a ese trabajo que ellas hacen, se dan los frutos, ¿verdad? Se dan nuestros alimentos y los de otros, los de animales y la supervivencia de otras plantas y árboles que necesitan de la abeja porque están relacionados estrechamente. Entonces, el 87% de los alimentos del planeta dependen de las abejas.
de ese trabajo de polinización. ¿Qué pasaría si las abejas desaparecen? El humano tendría que vivir solo de alimentos que no necesitan de ser polinizados por una abeja o otro polinizador, ya sea mariposa, etc. ¿Qué comería el humano? Nada más papas o arroz. Entonces decaería muchísimo de la alimentación y enfermaríamos. En realidad no estaríamos más que comiendo arroz y papa. Entonces, a los que nos gusta tomar café en la mañana, comernos un chocolate, ¿verdad? Las fresas, los melones, la leche de almendra, todo depende de ellos. Si quieres, pasamos a la siguiente. Esa ya también. Ok, entonces también la FAO, ¿por qué dio el 20 de mayo como Día de las Abejas? Bueno, porque al darse cuenta de esa importancia, acompañado de eso se dieron cuenta que estaban desapareciendo 40% más rápido de lo normal, entre comillas, ¿verdad? Porque no debería ser normal que desaparezcan, pero la desaparición es acelerada. Entonces ellos se dieron cuenta que lo que más las estaba afectando era el uso de agroquímicos. Entonces, la reunión de este último año se habló de buscar que las personas sean más conscientes de los productos que consumen y sean voz para exigir prácticamente que se cambie completamente la agricultura como se está haciendo ahorita, porque no solo está afectando a las abejas, sino a nosotros que estamos comiendo esa cantidad de agroquímicos. Costa Rica, de los 22 que existen más peligrosos, utiliza 20. Entonces, así estamos nosotros acá. Tanto es así que no sé si vieron la noticia que hace poco devolvieron unos melones, que súper vergonzoso, ¿verdad? Porque estaban pasados, pero por muchísimo, no se podía permitir. Y estos mismos agroquímicos en países europeos ya están prohibidos. Costa Rica los sigue utilizando y desde el 2018 hay varios proyectos de ley que se han presentado, pero todavía no se ha escuchado. Otras cosas que afectan ahorita a las abejas es el cambio climático, claramente, porque ellas dependen de una flor, dependen de un árbol, ¿verdad? Entonces, al haber este cambio en el clima, lógicamente ya la temporada de floración, cuando ellas están esperando, ¿verdad? Llevan su ritmo natural, ya no se está dando ahora, se está dando más tarde, ¿verdad? Muchas veces el calor las afecta muchísimo. Una abeja puede ocupar hasta 3 litros de agua de las que viven en colmena, la colmena diario, 3 litros de agua. Entonces se les ve buscando agua en los caños, agua sucia, ¿verdad? Desesperadamente, y entonces enferman. Eso es algo que las está afectando muchísimo. La falta de espacio, ¿por qué? Porque la construcción ahorita está en un nivel desmedido. Todo está urbanizado, se está pensando mucho en nada más arrancar todo. De aquí, pues yo felicito mucho a las zonas francas que han estado colocando hoteles, pidiéndome la lista de flores, ¿verdad? Está bien, construimos, pero también queremos aportar. Es importante que en los condominios, en las escuelas, se incluya un espacio para ellas para que puedan anidar. También se comprobó que las ondas en la atmósfera, las ondas de las antenas, ellas se manejan, ¿verdad? Con los puntos cardinales y saben localizar todos los días a dónde van a ir a recolectar polen, néctar, cómo regresar a su nido. Pero estas ondas que están en el aire parece que interrumpen ese proceso de comunicación, ese proceso en el que ellas se comunican y se mueven, y también las afecta muchísimo. Entonces, si quieres, pasar. Ajá, ok, aquí tenemos que, bueno, lo que ya les conté, las abejas nativas de Costa Rica son 785 especies aproximadamente, ¿verdad? La mayoría son abejas solitarias.
Y entre las abejas solitarias podemos dividir o seleccionarlas en 3 tipos. Aquí va una explicación de una amante de las abejas que tiene 10 años de estar obsesiva, pero no es bióloga. Entonces, por un lado es muy fácil de entender y por el otro lado no van a escuchar todos esos términos, ¿verdad? Exactos. Pero acá, bueno, tenemos las abejas cortadoras de hoja, que es una especie que anida cortando las hojitas, ¿verdad? Que a veces nos encontramos las hojas como con unos circulitos cortados. Esas son las abejas que hacen como unos capullitos y ahí ponen su larva. Luego tenemos las abejas carpinteras, que esas prefieren anidar en troncos secos y ellas rompen y rompen profundo y ahí van entonces anidando. Pero la mayoría de abejas solitarias, aunque nadie se lo imaginaría, anidan en el suelo y muchas veces las podemos confundir inclusive con hormigas, ¿verdad? Con hormigueros, pero la diferencia es que el nido de ellas deja como una chimenea alta y ellas inclusive pueden escarbar hasta 1 metro de profundidad para anidar ahí. Las abejas mineras son estas. Si quieres pasamos a la siguiente. Ajá. Bueno, ahí vamos a ir pasando algunos ejemplos de abejas solitarias, que si quieres las vas pasando, hay algunas que anidan en tronco. Entonces, esto es importante saberlo porque, bueno, ahí vemos las que anidan en el suelo, hay unas que les gusta anidar en cañitas huecas de bambú o de algunas plantas que podamos y son huecas, que son muy interesantes, como el chirrite, que al cortarlo queda un huequito, eso es espectacular para ellas. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro que estas abejas solitarias gustan de anidar en estos espacios, en paredones de arcilla, de tierra, ¿verdad? Entonces ya viene el trabajo de nosotros de empezar a pensar como abeja. Ok, yo quiero hacer refugios para abejas solitarias. Entonces hay que conocer muy bien qué les gusta a ellas, ¿verdad? Y sobre todo, pues podemos buscar en Pinterest que hay millones de opciones de hoteles y en países europeos hoteles gigantes y todo esto, pero acá en Costa Rica el clima es tropical húmedo, ¿verdad? Entonces, ay, esa es muy linda, esa dejémosla ahorita. Entonces, ¿qué pasa con esos hoteles gigantes? Acá en este clima no van a sobrevivir. Entonces, vamos a analizar muy bien las especies de acá, qué materiales prefieren y qué dimensiones son las que más utilizan y qué no les gusta del todo y qué no va a funcionar. Entonces, es interesante esa imagen, me gustó mucho, no es mía, me la robé de internet, pero es muy buena porque más o menos ahí se puede ilustrar cómo anida una abeja solitaria dentro de un tronco. Ella es muy interesante porque la abeja hembra tiene la capacidad de escoger si va a poner una hembra o un macho, ¿verdad? Eso es chivísima. Entonces, si ella ve que en el lugar a donde está para anidar hay mucho recurso, mucho alimento, mucha flor, rica en polen, rica en néctar, resinas, etcétera, entonces ya va a poner más hembras porque ve que tienen posibilidades de sobrevivir. Pero si ve que es muy pobre, ¿verdad? Hay poquito, apenas va a poner más machos. Entonces, este es el proceso que ella va a hacer. Por eso tener un hotel es tan bonito porque la vamos a ver entrando y saliendo, entrando y saliendo. Ella va a fabricar una masita, que es el alimento de la larva. Esa masita está compuesta de polen, néctar y 60% de agua. De ahí la importancia de que las abejas tengan agua en un bebedero. Ahorita vamos a ver cómo hacerlos. Porque el 60% de esa masita es agua. Y entonces imagínense que la agarren de un caño o las he visto videos hasta de abriendo una botella de Fanta entre varias abejas para tomar líquido. Entonces imagínense lo dañino que fuera. Ellas hacen esta masita y ponen la larva y la sellan, la envuelven en hojitas, ¿verdad? Usan barro, usan resinas, arcilla y van a repetir ese proceso hasta terminar el agujero. De último van a poner un macho, porque el macho es el que tiene la fuerza para romper un sello especial que ellas hacen. Ese sello es más fuerte que el resto de las celdas. Ese sellito va a proteger a las abejas
de parásitos, de humedad, de hormiguitas que quieran romper y entrar a comerse el polen, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ese sello, de ahí la importancia de poner plantas no solo ricas en polen y néctar, sino ricas en resinas, porque son vitales para que ellas puedan hacer este sellito que hacen al final, que les va a dar como la protección, es como la puerta final. Entonces ellas van a repetir ese proceso hasta terminarlo. Mientras no lo terminen es muy bonito porque ella va a dormir ahí, entonces podemos asomarnos y verla ahí, ¿verdad? Ya por ahí de las 4:30, 5 de la tarde. Y ellas pues no van a hacer conflicto, pueden haber varias abejas solitarias trabajando al mismo tiempo, una a la par de otra, súper nobles. Son abejas muy tranquilas porque su naturaleza no es defender a una reina en la colmena y estar como en esto, ¿verdad? Son abejas que están en lo suyo y por ese trabajo tan grande que tienen que hacer para anidar es que son 100 veces, o sea, polinizan 100 veces más que una abeja apis, porque ellas en ese trabajo de anidar, ellas solas, ¿verdad? Tienen que recorrer muchas más flores y más variedad de flores que las otras. Por eso es que justamente las abejas solitarias son las que necesitan de nuestra ayuda, porque nosotros ocupamos justamente de ellas. Si quieres pasar, sí. Ok, un poco de lo que les estaba hablando. En otros países tienen muchas menos especies, como es el caso de Inglaterra, que hace más o menos 2 años, es obligatorio. O sea, salió un decreto, una ley que es obligatorio que todas las construcciones nuevas tienen un B-Block. ¿Y qué es el B-Block? Es un hotel para abejas de cemento. ¿Por qué pasó esto? Bueno, se dieron cuenta de que además de que todo lo estábamos súper reconstruyendo, la construcción ya no era como antes, que dejaba grietillas, huequillos, a donde le dábamos espacio a los insectos para meterse. Ahora las construcciones son más perfectas, los materiales llegan y se ensamblan y son lisos. Entonces, no solo ya les arrancamos y les construimos, sino que construimos sin darle opción de que quede ni una grieta para que entren a anidar abejas, o se hablaba también de los pájaros que entraban a los techos. Esta gente también hace para los pájaros. Pero el ejemplo que les voy a dar es este B-Block, que yo también lo fabrico acá, porque es muy útil. Y por ejemplo, la gente cuando saca un permiso de construcción, ahí en este pueblo en Inglaterra, ellos necesitan obligatoriamente poner uno o dos. Si va a hacer una remodelación, obligatoriamente tienen que poner uno. O sea, ellos están conscientes de la importancia de las abejas solitarias. Sin abejas solitarias, nos quedamos sin alimento. Y no solo sin alimento, sino que empiezan a decaer y a perderse muchas especies que dependen directamente de ellas. O sea, la biodiversidad se pierde, muchos árboles desaparecerían también. No sé si ponerme a dar estos ejemplos ahora, pero es que es parte de la conversación. Por ejemplo, acá en Costa Rica, el quetzal come justamente la fruta de un árbol, ¿verdad? Y ese árbol es polinizado por una especie en particular de abeja. Entonces, ¿qué pasa si esta abeja desaparece? Que es la que llega a polinizar ese fruto en particular. Desaparece el fruto, el árbol y el quetzal. Entonces, es un ciclo, es una cadena demasiado importante que nace y surge desde este ser tan pequeño, ¿verdad? Que sostiene todo. Y si quieres pasamos, me puedo conversar de otra cosa. Ok, un poco, no sé si en realidad está la fecha exacta, eso es lo que encontré leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, pero los primeros hoteles para abejas se empezaron a utilizar en Estados Unidos en 1950 para las plantaciones de alfalfa, porque ellos se dieron cuenta que las abejas solitarias, pues cuando estaban ahí polinizando, la producción aumentaba al doble. Entonces, no solo tenían mayor cantidad, sino una producción muy rica. Entonces empezaron a poner los hoteles en las plantaciones para aumentar la producción, porque era un negocio para ellos. Ahorita cambió un poco cómo se ven las cosas y lo que se está buscando está bien, pongamos hoteles, pero también dejemos espacios en las plantaciones donde pongamos flores ricas en polen, en néctar y en resinas, porque tenemos que también ir dejando espacios
para las abejas, porque si tanto las ocupamos, dejémosle ciertos espacios. Entonces, la nueva tendencia en la agricultura necesita que dejemos estos espacios cada ciertos metros para que las abejas puedan también ahí tener su alimento y sus recursos. Yo creo que aquí ya se terminó esto que era como una pasadita y ahora siguen algunos ejemplos de hoteles, que ya casi terminó esa diapositiva. Algunos ejemplos de hoteles que me gustaría mostrarles, porque, por ejemplo, mucha gente a mí me dice, es que yo quiero un hotel enorme. Yo les digo, bueno, un hotel enorme es muy bonito, pero ¿qué pasa con un hotel enorme en un lugar donde llueve tanto, donde es tan húmedo? Nos va a durar 3 meses, ¿verdad? Porque se va a llenar de humedad y si con suerte ya hay larvas ahí, se van a perder. Entonces, bueno, yo tengo 10 años ya, 8 años, perdón, 8 digamos, de estar obsesiva con el tema de las abejas. Tuve la posibilidad de ir a hacer un recorrido en países donde la cultura de los hoteles es como lo más normal, no es un adorno, es algo necesario. Como la alfombra que dice bienvenidos a la entrada, todos tienen un hotel a la entrada. Y ellos pues manejan diferentes formas de hoteles y materiales. Pero ¿qué pasa cuando yo llegué y quise usar esas formas y esos materiales acá? No funcionó. ¿Por qué? Por eso mismo que les estoy diciendo, por la humedad y porque acá las especies prefieren, ya después de mucho, de darme cuenta y ver los hoteles llenos y verlas trabajando, ellas prefieren los agujeros más pequeños que uno ni siquiera se puede imaginar, 1 milímetro, 3 milímetros. Y el más grande que yo hago siempre, que es el del centro, de 5 milímetros, que lo que me toca ver es que lo adaptan y lo dejan de 3. Al final les va a dar más trabajo adaptarlo, pero el de 3 es el que más utilizan. Y de aquí entonces fue cuando empecé a hacer hoteles muy pequeños, porque yo dije, un hotel muy pequeño es muy fácil de manejar la humedad, si le llegan hormigas rapidísimo lo resolvemos, fácil de colocar, accesible, todos podemos tener uno en la casa y si en cada cavidad tiene 12 centímetros de profundidad, puede ser que en cada cavidad de esas 5 se aniden 12 larvas. Entonces ya, digamos que 10. Entonces en un hotel pueden haber 50 larvas. Ya estamos haciendo algo. Y no necesitamos comprar algo gigante, ni hacer algo gigante, ni poner algo gigante. Ese es el B-Block, que también lo hice pequeño. El B-Block aquí en Costa Rica es muy útil, por ejemplo, en huertas, en lugares muy húmedos, tipo San Carlos, ahí les encantan los B-Block a las abejas. Entonces, en hoteles como este, grande, ya podemos ver la combinación en el anterior de varios materiales. ¿Por qué? Porque como todas gustan, según la especie, de diferentes materiales, este es un tipo de hotel en el que podemos ofrecerle a todas las especies que estén cerca la posibilidad de anidar, ya sea en bambú, en tronco o en cemento. Aquí, en este que estamos viendo, inclusive tiene una colmena de mariolas en el centro, porque ellas conviven perfectamente. Ven, aquí ven un ejemplo del bambú que me ha pasado ver, que me llaman a revisar, porque en este hotel no están llegando abejas. Es porque utilizan el bambú muy grueso. Y ellas nunca van a llegar a anidar un bambú ni de 1 centímetro, ni de 2, ni de 3. ¿Para qué se utiliza el bambú grueso? Para los hoteles grandes, yo pongo el bambú grueso como a modo de que entre el aire y ahí fluya, como a modo de que no esté tan húmedo. Entonces, ahorita vamos a ver también unos videos. Vamos a ver unos videos de las abejas trabajando. Pero si querés, podemos volver aquí, a verlo con detenimiento. Entonces, ves, aquí tenemos hoteles en cemento y hoteles en madera. Vemos que las profundidades y las dimensiones de 1 milímetro, 3 milímetros, máximo 5 milímetros. La profundidad que yo recomiendo es de mínimo 9 centímetros a 12. En un hotel grande, para que darle más estabilidad, podemos ponerle 20, 21 centímetros de profundidad.
No más profundidad porque nos va a costar controlar la humedad. ¿Ok? ¿Cómo podemos colocar los hoteles? ¿Cómo podemos colocarlos? En teoría, los hoteles deben quedar mirando hacia el sur o sureste, ¿verdad? Porque es el sol de la mañanita. Ellas no les gusta colocarlos a donde está el sol del mediodía. Y para que aprovechen mejor el sol de la tarde tampoco, lo ideal es que estén en el sol de la mañanita, que es cuando ellos ya empiezan a trabajar, se les calientan las alitas, etc. Ok, el B-block lo podemos poner así bajito como ese, ¿verdad? Sobre un tronco, pero yo recomiendo que de la cintura para arriba, los de madera. ¿Por qué? Porque así los vamos a mantener alejados de la humedad del suelo, de alguna plaga que llegue, de otros animalillos. Ah, bueno, ahí están los videos. Ahí vemos una abeja solitaria trabajando en uno de esos pequeñitos. Está poniendo el sello final. Es lindísimo verlos. Esos son los B-block, que también es muy positivo porque si se llevan un aguacero se seca rapidísimo y en realidad he visto que sí les gusta bastante. Entonces para huertas, inclusive para ponerlos dentro de una construcción, es ideal. Ustedes pueden hacer un B-block en casa. ¿Cómo? Pueden comprar arcilla. La arcilla la pueden comprar, bueno, en Salitral, es el lugar perfecto. Ahí la consigo yo y la venden por kilo. Y ustedes pueden hacer la forma que quieran y hacer las perforaciones, eso sí, de las medidas correctas y la profundidad. Esos los pueden o meter dentro de algo donde no se vaya a mojar o hornearlo y ya ahí pues resiste. En este ejemplo podemos ver muy bonito que ya están todos llenos, ¿ven? Entonces se ven tapaditos los agujeros, tanto el B-block como los de madera. O sea que ellas pueden combinarse los materiales y trabajan muy bien. Ok, yo no utilizo químicos para, digamos, pasarle un barniz, una pintura olorosa a las abejas solitarias. Yo lo que utilizo es un impermeable natural que preparo con cera de abeja y aceite de linaza. Entonces, esta cera se aplica, bueno, yo la aplico caliente. Mucha gente tiene otras formas de prepararlo. Esa yo lo descubrí porque me encanta, se ve lindísimo, aguanta varios años. Entonces se derrite la cera con un poquito de aceite de linaza y se aplica caliente. Se puede dejar así o también se puede retirar con una espátula, que si entran a la página pueden ver cómo yo la retiro, que es súper bonito verlo. Y eso queda impermeable, o sea, ahí las gotas no van a entrar. Además de que el aroma las atrae y a veces lo vamos a ver arrancando esa misma cera para utilizarla para sellar y construir. Entonces, yo les recomiendo muchísimo utilizar la cera. Ah, bueno, ¿vieron esta abeja? Esa es una Euglossini, es una abeja de la orquídea, pero le encanta el rabo de alacrán, le fascina. Esa abeja, yo ya he tenido varias generaciones en ese mismo coco. Nacen, es hermosa, quiero que la vean, vean qué bonita. Ella vive en ese coco que yo recogí de la playa seco, es ideal. O sea, si van a la playa y por ahí hay cocos secos, los colocan en una tacita y a esa especie le encanta anidar ahí. Entonces ellas ahí van a hacer esas mismas bolitas, esos mismos niditos. Y es muy normal que en los hoteles las abejas cuando nacen, de ahí van a regresar a anidar al mismo lugar. Por eso se les llama hoteles. Unas desocupan y otras llegan. Al principio yo le explicaba a la gente cómo limpiarlos. ¿Ves? Ahí estoy aplicando la cera caliente. Entonces ahí la cera se aplica caliente, ahí está súper derretida, se aplica muy fácil. Y da un tono bonito, es impermeable, huele delicioso, a ellas les gusta arrancarlo, lo utilizan, o sea, yo les recomiendo un montón hacerlo así. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, por eso se llama. Al principio yo le decía a la gente, bueno, que los limpiaran, ya los ocupó con un limpiapipas. No, no hay que limpiarlos, ya me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque esos residuos que ellas dejan son los nuevos atrayentes y un camino avanzado para las que vienen a anidar, porque ya las celdas quedan medio formadas. Entonces les adelantamos trabajo. Y entonces más rápido
logran, y entre más rápido, más larvas van a poner y más aprovechan, ¿verdad? Pues su misión, digámoslo así de vida. Ahí se ven algunos agujeros que ya fueron desocupados. Ven el de 5 milímetros que lo adaptaron. El de 5 milímetros se ve que lo adaptaron a 3 bandidas. Y esa es una pelota de propóleo que yo le pongo para ayudarles, porque como les digo, a veces es muy difícil para ellas, no tenemos suficientes plantas ricas en resina como el nance, el sombrero chino, la corona de Cristo, todo lo que sea pegajoso. Hace poco les recomiendo un lugar en La Garita que está frente al zoológico de aves. El muchacho ahí vende troncos y yo me voy como una abejita a sondear los mejores troncos. Generalmente hay troncos que ya tienen una resina. Cuando los cortan, ellas chorrean una resina. Y eso, ese tipo de árbol, como el de mango o lagartillo, fue el último que me encontré. Lagartillo, esa resina a ellas les atrae mucho porque es muy útil, ellas la necesitan, las solitarias, pero por ejemplo también las utilizan otras abejas nativas como las meliponas. ¿Para qué? Eso es un antiséptico, ¿verdad? Ellas preparan agujeros con eso, pero también era muy interesante, el otro día lo escuché en una charla, por ejemplo, si entra una lagartija y muere dentro de la colmena y se va a descomponer y a podrirse, pues ya la colmena sería un fracaso. Se pudre adentro de todo mal. Pero ¿qué hacen las abejas? Cubren ese animal que murió con propóleo y queda momificado. Y ya, todo normal, no pasó nada. Entonces, ese material ellas lo persiguen un montón y siento que todos en el jardín deberíamos poner este tipo de plantas. Podemos tirar semillas de chía, semillas de chan, ¿verdad? Y todo esto que es pegajoso a ellas les sirve un montón y lo necesitan un montón. Entonces, a la hora de buscar troncos también para construirlos, buscar troncos que por naturaleza ya veamos que chorreen resina, porque ahí de paso son 2 pájaros de un tiro. Entonces, por ese lado. Ahora, el propóleo yo lo utilizo también para fabricar el atrayente, porque el propóleo tiene un olor. Esa es una pelota de propóleo. Entonces yo a ellas las alcahueteo y les pongo pelotas de propóleo para agilizarles el trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos conseguir el propóleo con algún apicultor, con gente que tenga colmenitas, ¿verdad? Que desocupen. Y el atrayente sí lleva su proceso, yo lo hago, les voy a dar la receta. Pueden comprar alcohol puro, desnaturalizado en la farmacia, o pueden comprar vodka. Pueden comprar vodka y se pone el propóleo, se tapa hasta arriba con vodka en un recipiente, ojalá de vidrio, sí, de vidrio, y se pone, se guarda en la oscuridad. Y ahí mínimo les digo que son unos 3 meses, hasta que eso se convierte en un líquido muy oloroso, muy fermentado, y vamos a aplicarlo en cantidades mínimas, una gota, porque también me pasó al principio que yo decía, hoy le voy a poner mucho para que lleguen rápido, lleguen muchas, no, se le hace hongo, se pudre por la humedad que uno le agregue, demasiada humedad, no. Entonces dentro del agujero vamos a poner, lo ideal es con un limpiapipas, mojar un poco con ese aroma, secar el limpiapipas y apenas embarrarlo un poquito. Y así ya funciona, así ya funciona. Y ya cuando ellas aniden y nacen nuevas, lo que ellas vayan dejando es el nuevo atrayente. Mucha gente me dice, ay, pero el mantenimiento en un año, usted va a venir a ponerle atrayente, no hace falta, porque ellas a donde anidaron, ahí van a quedar esos aromas y cosas que ellas necesitan. ¿Qué más les puedo contar? Hay otra cosa importante para pensar como abeja. A la hora de hacer los agujeros, es importante la profundidad, pues normalmente las brocas no tienen 12 centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos que conseguir brocas si existen de esa profundidad y yo les recomiendo comprar brocas de paleta, que son las más resistentes para estos materiales tan duros como el tronco, que a veces una broca normal se nos va a quemar el taladro. Entonces, las brocas de paleta nos facilitan más y es importante que no dejemos astillas, porque para nosotros son astillas, para ellas son lanzas. Y para una abeja que está entrando y saliendo 1000 veces al día, eso no les va a atraer, no van a anidar ahí.
También con el mismo limpiapipas vamos a limpiar que no quede acerrín. Eso tiene que quedar muy limpio. Eso de pensar como abeja, pensar como una mamá que está buscando un refugio para poner, bueno, ese hotel si quieres lo dejas ahí para que veamos. Yo le coloco cera, todo lo amarillo es cera derretida, porque sé que les va a traer, sé que va a proteger el tronco. Sé que esto es muy exagerado, pero me gusta hornearlo en horno de gas, los troncos, porque al hornearlo pierde completamente la humedad y así es un material que nos va a durar por más años, ¿verdad? Si lo cortamos y recién cortado lo metemos, ¡plap! Es un material que se nos va a humedecer, se nos va a podrir y las larvas no van a prosperar. Entonces, es importante que si vemos que hay grietecillas, en este ven un ejemplo que en el del centro se ve como amarillo, las grietecillas yo se las tapé con cera para proteger esas posibles entradas de humedad. Vemos que siempre los materiales más livianos es bueno colocarlos arriba, como el bambú, y los más pesados, como los B-block, los bloques de cemento que pesan 3 kilos, abajo. No por el peso nada más, sino porque el B-block es un material que no atrae tanto a una termita, por ejemplo. Si ponemos directamente todos los materiales de madera, tronco o bambú abajo, va a ser muy difícil controlar que nos llegue una termita. En cambio, ponemos abajo un material de arcilla, de cemento, vamos a tener más control ahí de los insectos. Entonces, eso quería explicarles de por ahí. Bien limpio, con los atrayentes, tener cuidado de que la cera tape los agujeros y además es impermeable y el orden de los materiales. Profundidad, dimensiones. Lo del agua, brevemente, el bebedero no hace falta que esté a la par del hotel. Las abejas vuelan entre 800 metros a 1,5 kilómetros por día. Entonces el agua, lo importante es que esté a la sombra. Si se calienta y está a más de 37 grados, 33 grados, ya no les gusta, ¿verdad? Igual que un gatito, un perro, no se van a tomar el agua caliente ni babosa. Y ponerle piedritas, canicas, algunas plantas de agua donde ellas puedan pararse, porque se comprobó que ellas pueden nadar 10 minutos, pero ya después de eso se ahogan. Entonces, yo hago unos bebederos que tienen forma de onda, entonces ellas pueden salir y entrar, ¿verdad? Pero si nosotros lo hacemos en casa, le ponemos piedritas, conchitas, canicas, y de esa manera ellas pueden salir, entrar y tomar, ¿verdad? Entonces, no hace falta ponerles azúcar de ninguna manera, ya no lo digiere, es un daño. En esa imagen es muy bonita porque son como edificios, ¿verdad? En un inicio el proyecto lo que pretendía era eso, en la zona urbana que ya todo está construido, ir generando como un corredor biológico donde ellas vayan estacionándose en sus pequeños edificios que les vamos poniendo y también tener espacios. Plantas que podemos sembrar, pues en las medicinales les encanta el juanilama, les encanta la flor de la menta, del orégano, la lavanda. Naturalmente ya les atrae el color amarillo muchísimo, entonces podemos sembrar cosmos que las atrae un montón, el rica en polen, en néctar, en polen, no sé si en néctar, no estoy segura, pero creo que sí. Podemos sembrar San Rafael, rabo de alacrán, mañanitas, importantísimo sombrero chino, corona de Cristo. Esas dos son de rigor. Podemos sembrar las lantanas, todas estas que también atraen mariposas. Pues hay una lista que salió en el 2017, la lista oficial que sacó el SINAT. Si ustedes me escriben, pues yo les paso el pantallazo y así ustedes van. Casi todas están en viveros comunes y son sencillas de conseguir y baratas, baratísimas. Entonces, si quieren, pasamos a las preguntas que tengan para que salgan Sí, todos de dudas. un momento, sí, nada más recordar, aquí están, bueno, por aquellos los contactos, principalmente las redes sociales, para que se unan aquí a seguir lo que comparte la compañera sobre lo que es el emprendimiento. Y, perdón, ya les comento, bueno, en lista tenemos, bueno, varias personas. Primero recordar la dinámica es más a micrófono abierto. Entonces, nada más comentarles, voy a decir una lista que tenemos, voy a pasar la palabra para que hagan directamente sus consultas.
sé que Andrés tiene varios, entonces, bueno, puede aprovechar una vez y las hace las varias consultas. Eh, Andrés está primero, Andrés Lil, y bueno, de momento, adelante Andrés. Buenas noches. Muy bonita la conversación y muy interesante y muy importante, ¿verdad? Para la parte biológica. Bueno, mi interés más que todo es sobre los huertos urbanos, ¿verdad? Creo que ya ha respondido bastante sobre, digamos, de las inquietudes que tenía sobre las especies de plantas que podemos tener para fomentar, fomentar a las abejas, ¿verdad? Para que tengan adecuados todo lo que ellas necesitan. Había otra parte que me interesaba bastante, que era qué podemos usar que tenemos en la casa, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales podemos utilizar para reciclar lo que ya tenemos, ¿verdad? Hay muchos productos que están dentro de los mismos cosas que al final terminan siendo desechos en la casa, que tal vez podamos aprovechar. Tal vez tenés más preguntas, pero para que no se me olvide, no sé cómo se me olvidó, pero muchas veces no hace falta ni siquiera hacer hoteles. Hace falta tener estos cuidados, porque, por ejemplo, si sabemos que el 90% de las abejas son mineras y anidan en el suelo, no vamos a llenar todo de zacate, ¿verdad? Como es la tendencia, como ha sido la tendencia a los jardines, en los centros comerciales, en las zonas francas, etcétera, en todo lado. Todo con un zacate lindísimo, entre comillas, porque no. Entonces, dejar espacios en tierra. ¿Qué pasa cuando ya no ponemos zacate y está el espacio de tierra? Alrededor del árbol ponemos piedrita blanca. Ay, sí, lindísimo. ¿Y dónde está el espacio para las abejas que anidan en el suelo? Entonces, no estamos haciendo ningún hotel. Estamos dejándoles un campito. Uno. Dos, a la hora de podar plantas como el rabo de alacrán, el chirrite, que se los recomiendo demasiado, el tallo es hueco, entonces no la vamos a podar justamente ahí, le vamos a dejar un espacio para que ese tallito se vaya secando. Eso es un hotel. Ahí tenemos otro. ¿Qué más importante? A veces pasa que los árboles se secan y se mueren. No lo cortemos hasta abajo. Dejémosle unos 20 centímetros. Ahí van a llegar las abejas a hacer agujero y anidar ahí. Eso es un hotel, que fueron pequeños detalles que no sabíamos, pero son hoteles que si venimos, ponemos zacate, piedrita, cortamos todo de raíz, no les estamos dejando. Por ahí. Ahora, materiales fáciles de conseguir son las pajillas de bambú que dan en los batidos. Esas son de 3 milímetros, son en la medida exacta. No vamos a utilizar pajillas de plástico jamás en la vida, porque imagínense el calor tan terrible que les va a dar, no va a prosperar. Hace 5 años vi un documental en Argentina, estaban haciendo pruebas y se encontraron que las abejas cortadoras de hoja estaban cortando bolsas plásticas para anidar. Demasiado triste, ¿verdad? Ellos tenían unos hoteles de prueba y los abrieron y se dieron cuenta que estaban anidando con pedazos de bolsa plástica. Lógicamente las larvas estaban tostadas, ¿verdad? Con el calor y la bolsa y todo. Muy triste, ¿verdad? Pero hay que hablarlo. Es así como es y eso es lo que está pasando. Entonces, plástico no. Muchas veces vemos en Pinterest que meten pajillas dentro de tarros de lata. Ahí hay que tener cuidado de poner, está bien, es una buena idea porque lo va a proteger de la humedad, pero también ponerle un techito, porque si esa lata se empieza a calentar al sol, es un horno. Entonces, si vamos a usar tarros de lata que desocupemos con el bambú adentro o con pajillas de papel, pongámosle un techito. Entonces ya no se va a calentar esa lata, ahí nos funciona. Siempre que por ahí veamos que están podando, recojamos troncos y los perforamos, se pueden amarrar con mecate, facilísimo, se pueden poner sobre una mesita, ¿verdad? Son ideas como muy fáciles, inclusive es algo que yo he hecho y me gusta mucho, con papel de libros que ya no ocupemos, se enrollan y ellas anidan ahí también en papel. Entonces, son opciones fáciles que podemos fabricar y también que podemos dejarles a la hora de hacer jardín. Las pajillas de bambú las podemos amarrar con gasas, 2 buenas bien fuertes,
hay que tenerse cuidado porque muchas veces me han llamado a revisar hoteles. Ay, este hotel, no sé, lo hice hace mucho, no funciona. Claro, dejan el bambú flojo y en el primer ventolero se sale todo. Entonces, normalmente si lo vamos a guindar, en el ventolero empieza a golpearse y se salen. Entonces, de eso ya va a ser un problema. Si habían larvas, pues no va a ser. Entonces, vamos a socarlo muy bien para que en caso de que se mueva, quede seguro. Eso es como lo que he aprendido, que eso sí es un detalle. No queremos usar gasas plásticas, pero vamos a usar un par de gasas para que de verdad funcione. Y no sé cuál era la otra pregunta, perdón, ya se me olvidó. No, yo creo que la otra ya la había respondido sobre si existía algún listado de especies para las diferentes regiones de Costa Rica para beneficiar a las abejas, pero habías comentado que había uno ya del SINAC. Sí, en el 2017 ellos hicieron un folletito muy lindo que yo ya lo tengo escaneado y si ustedes me escriben nada más se lo reenvío. Bueno, hay una gente muy bonita de Proyecto Abeja que hace un par de meses nos reunimos un montón de personas, súper lindo, que trabajamos con abejas y en bosques en general y estábamos trabajando en una nueva lista y de ahí fue que surgió como, ok, tenemos que incluir las plantas ricas en resinas, oleosas, en aceites, son vitales y en esta lista no estaban. Entonces, por eso insisto tanto, esas son importantísimas, aunque no estén en la lista. El sombrero chino, corona de Cristo, tal vez no es muy linda, pero es súper resinosa. No sé si hay otras preguntas o alguien más. Okay. Gracias, Andrés. Le paso la palabra a Susana Rivera. Buenas noches. No, yo preguntaba también por lo de las plantas, pero más por las que tienen resinas, pero me imagino que en esa lista también hay ejemplos de esa o de esas. O no, pero puedes, por ejemplo, bueno, es muy difícil tener un árbol de Nance, pero Nance, ¿verdad? Puedes tirar, en la pulpería venden semillas para hacer el chan, la chía, todo lo que sea pegajosito. Todo lo que sea resinoso, a ella les va a gustar. Eso te digo porque es fácil, nada más uno las tira y tal vez no son plantas que duran mucho tiempo, la chía y el cham, pero otra vez volvés a tirarlas y ahí están ellas produciendo. El sombrero chino sí va a tener todo el año las flores, pero además el tallo también. Si vos le rompes el tallo vas a ver que chorrea. Entonces esa es la forma de darse cuenta. Y la corona de Cristo hay dos tipos, una que es más gruesita. Las dos funcionan súper bien. Muchas gracias. Gracias, Susana. Seguiría Karina Reyes. ¿Estás por ahí? Se fue. Faltan tres personas. Ah, no, ahí está. Sí, hola, buenas noches. Muy bonito el tema. Muchísimas gracias por darnos esas explicaciones tan profundas. Me entra la pregunta respecto a estos hoteles que he visto que mezclan con las abejas sociales. No sé qué tan recomendable es o si no del todo no es malo. Esa sería una pregunta. Ok. No me dio chancecito apuntar los milímetros o centímetros, entonces si me los puedes repetir estaría súper agradecida. Es que no entendí si eran milímetros o centímetros. Y ya por último sería, he escuchado de las plantas rastreras o algunos le dicen arbences, esas plantas como de mala hierba que dicen, no sé si hay alguna guía de esas, porque siento que es como las que hay veces nacen solitas y tal vez uno las arranca porque cree que, ¿verdad? Que son como, que se ve feo, digamos, o mala hierba, entonces si de eso hay alguna guía. Y no, muchísimas gracias, más bien. ¿Cómo le agradezco? No, gracias a usted, porque eso de las plantas arbences
es vital y era algo que hablábamos en esta reunión que hicimos, cómo no están en las listas y es a donde más abejas hay y diferentes especies y todos pensamos que es mala hierba y las andamos arrancando, pero en realidad es en las plantas donde más abejas podemos siempre encontrar. Entonces, esas están número uno. Por eso te agradezco mucho que me lo recordaras porque es importante no arrancarlas y ojalá empezar a cambiar ese concepto del jardín típico, ¿verdad? De diseño con esas plantas y verdes, nada más verdes, y más bien dejar un poco de espacio en las aceras, empezar a tirar semillas de este tipo de plantitas que se cuidan solas, no necesitan estarlas regando ni nada, nacen solas y son prácticamente yo creo que las abejas están sosteniéndose con las arbences. Y las medidas, es en milímetros. Impresionante, 1 milímetro, 3 milímetros es la favorita y la máximo 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Ya cuando ponemos esos bambú, que yo sé que da mucha pereza, porque, bueno, a mí ya no me da pereza, a mí me parece una meditación rellenar con 600 bambú un hotel. Hay que agarrarle el toque. No es lo mismo meter 600 bambú a presión que meter 20 bambú de este tamaño. Ya lo llené muy bien, ahí no va a llegar una abeja, porque ese tamaño no le sirve y es la verdad, y menos si los hacen con bambú de plástico, que también los he visto. Entonces, nos va a llevar más tiempo, pero va a funcionar. Entonces, el bambú, este que venden para las pajillas, hay muchas empresas que están en Facebook, las pueden encontrar ahí. No les voy a decir que es barato, pero si compran una cantidad grande, pues les va a salir mejor de estas pajillas, o pueden conseguir el bambú y lo cortan cuando está verde, porque si lo cortan cuando está verde no se quiebra y lo dejan secar. Lo cortan cuando está verde, lo ponen a secar en esta medida chiquitica. Y a la hora de las brocas, también comprarlas, hay que conseguirlas con una profundidad, ojalá hacer agujeros con una profundidad de 9 centímetros mínimo. 12 me parece que es adecuada para que con la humedad que hay acá en Costa Rica se pueda manejar bien. En 12 centímetros pueden haber de 10 a 12 larvas, está perfecto. Entonces esa es como la profundidad y la dimensión. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. El comportamiento de las solitarias con las sociales, y si okay. Los diseños de hoteles sí están bien vistos. Sí, en realidad estas abejas todas son nativas, son súper nobles. Si vamos a colocar, por ejemplo, 2 colmenitas de abejas mariolas, lo recomendable es que estén a 1 metro de distancia, esas. Pero las solitarias y las mariolas sí pueden convivir perfectamente, ellas no se van a pelear, no va a haber ningún conflicto. A mí me gusta mucho cuando hago hoteles de abejas solitarias con colmena en el medio, porque es un hotel que ya va con vida, ya va con movimiento, ya lleva las abejas estas en el medio, entonces, aparte de que siento que los aromas, ¿verdad? También funcionan como atrayente. Es más delicado cuidar mariolas que abejas solitarias. Las abejas solitarias son como más salvajes, son más sobrevivientes, son como las arbences, por así decirlo, siento yo, ¿verdad? Lo que he podido observar. Y las mariolas son más delicadas, a ellas no les va a gustar que les pegue el viento de frente, por ejemplo, ni les va a gustar mucho calor, va a fallar ahí la colmena. Y si hacemos un hotel para abejas solitarias y queremos colocarle, porque se vea bonito, esta colmena en el medio, hay que tener más cuidado a la hora de colocarlo, de la dirección del viento y del sol, que ojalá sea nada más luz, sol, claridad. Bueno, no me han preguntado esto, pero ahora que me acordé, es importante que empecemos a utilizar otro tipo de productos para fumigar. Por ejemplo, bueno, hace poco conseguí yo el aceite de neem y me he dado cuenta que funciona súper bien. Es un aceite que no va a perjudicar en nada a las abejas, ¿verdad? Y podemos deshacernos de bichillos como las cochinillas, la mosca esta blanca, algunos hongos. Entonces, con cositas como el aceite de neem, el aceite de ricino, algunas cositas orgánicas como el jabón, el ajo, ¿verdad?
hay muchas recetas que podemos conseguir, inclusive en agro, ya podemos en agro conseguir el aceite de neem. Se diluye, rinde muchísimo y podemos aplicarlo directamente en las hojas o en la tierra. Y es un aceite que va a poner a la planta bonita, le va a dar brillo, nos va a alejar todas esas plagas y no va a afectar a las abejas. Para las hormigas a veces podemos utilizar, ¿cómo se llama esto con lo que se hace la cerveza? Levadura. ¿Ah? Levadura. La levadura. Ay, gracias. Sí, podemos utilizar la levadura, las hormigas se la van a llevar. A las hormigas no les cae nada bien, se lo van a comer, se van a estallar, pero en cambio a las abejas les alimenta. Entonces, es un truco que también podemos utilizar para no comprar Ornicox o estas otras cosas que son tan dañinas. Y bueno, hay gente que me dice, bueno, es que aquí hay que fumigar porque es un centro comercial, hay restaurante, etcétera. Pues yo les he dicho que la hora, ¿verdad? Porque ya normalmente después de las 5 ya están guardadas y no se van a ver tan afectadas. Mucha gente me dice, bueno, pero es que nosotros fumigamos en la mañana, pero si en la casa, ok, van a hacerlo, ojalá sea después de las 5 de la tarde, cuando ellas ya están guardaditas y no se les va a afectar tanto, ver la dirección del viento, que no se lleve eso, ¿verdad? Son detalles que pueden hacer una gran diferencia, ¿verdad? Y que ojalá más bien la agricultura empezara a utilizarlos. Sé que hay gente que ya está haciéndolo y es por lo que nosotros como consumidores tenemos que alzar la voz de abeja, que no puede hablar, ¿verdad? Nosotros que sí podemos y empezar a exigir que por nosotros mismos empiece a haber un cambio, ¿verdad? En los productos que se utilizan. No sé si tienen más. Gracias, Erika. Sí, aquí hay varias, creo que hay 7 en fila. Ok. Le paso la palabra a Natalie Salas. No sé si está por ahí. O mientras, si está por ahí, está resolviendo el audio, le puedo pasar la palabra a Pamela Gamboa. Pamela, ¿estás por ahí? Natalie está resolviendo el audio. Okay, Hola, hola. sí. Adelante. Ya, lo logré. Gracias. Dale. Bueno, muchísimas gracias por la charla, súper interesante. Tengo varias preguntas. La primera es si podría, o sea, si funciona poner los hoteles bajo techo, aunque sea un jardín abierto, sin paredes, pero que haya techo. Esto para, o sea, como para prevenir que no se mojen y un poco la humedad, ¿no? La segunda es si se podría usar como los tubitos en los que vienen las bolsas plásticas para recoger la caca de los perros, que son, no cumplen exactamente con las medidas que acabas de decir, pero me parece que, bueno, voy a poner la cámara a ver si se puede ver, Sí. que quizá pueda funcionar. ¿Ves? Es este. Ah, ese está un poco más pequeño. Es que una vez me llevaron y me mostraron unos mucho más grandes. No mide, sí, no mide los 9 centímetros de largo y creo que mide un poquito más de 3 milímetros de circunferencia. Creo que mide 4, ¿verdad? No está pasado de 5. A mí me parece que está bien. Me parece que es un material que podemos usar, reutilizar y me parece que está bien. Los mini B-Block tienen 9 centímetros de profundidad. Entonces, ves, es que me han dicho que usar corchos y yo digo, bueno, ya corchos veo que vamos a tener muy poco espacio. Le vamos a dar mucho trabajo a la abeja haciendo el sello y va a perder tiempo en eso, pero yo creo que 9 milímetros ya es una medida que está bien, puede aprovecharla, 9 centímetros. Sí, bueno, es un poquito menos en realidad. Pero yo creo que sí, me parece que es una buena idea, me parece bonito y le puedes poner una gasa y una cuerda y colgarlo teniendo en cuenta la dirección del viento y el sol. Y si lo cuelgo, ¿puede quedar como que lo mueva el viento o mejor no? Siempre lo va a mover el viento, por eso es que te digo que es importante que quede bien sujeto, bien amarrado,
para que no se caigan y se desarmen, que sería como lo que yo no quisiera. Pero digamos, una rama en la naturaleza se va a mover con el viento. Entonces, siempre hay que pensar en la naturaleza, ¿cómo sería? Ah, sí, se va a mover con el viento, entonces. Sí. Y decías durante la charla que lo ideal es ponerlos como a la altura de la cintura, más o menos. Pero, ¿qué tan alto después de eso? O sea, no más bajo de eso ¿verdad? Para cierto tipo de abejas, pero ¿qué tan alto sería lo ideal o lo recomendable? Ok, mucha gente los ha puesto en balcones y ha funcionado, en un segundo piso. No sabría porque todavía no he puesto a mayor altura. Sin embargo, no lo recomendaría. Me gustaría hacer la prueba, porque yo sí, aquí en la casa soy como los pongo viendo al norte, al sur, al sureste, abajo, arriba y al medio, pero sí me gustaría hacer esa prueba porque sí sería interesante ver si después de un segundo piso en verdad funcionen, ¿verdad? Pienso que eso es una pregunta que le puedo hacer a alguna de las biólogas que trabajan conmigo, a qué tanta altura ellas podrían seguir trabajando, ¿verdad? Eso podría dar la respuesta, sería importante. Pero digamos, yo le digo a la gente de la cintura para arriba porque mucha gente lo coloca en una mesita de terraza, en la banquina de una ventana o inclusive bajo techo, como me estabas diciendo, en un alero. Porque si observamos en la naturaleza muchas veces en los garajes, ¿verdad? Vamos a ver para arriba y casi siempre ahí llegan, bueno, avispas llegan también, pero les gustan esos rinconcitos para anidar a donde están protegidos. Sí les pega cierta luz, ¿verdad? Pero no están en intemperie y sí funciona bastante bien. Okay. Muchas gracias. Encantada. Sí, no está Pamela, pero voy a leer la pregunta para que quede en la grabación. Ok. Mencionaba, bueno, que cuando se usan cocos, que si es necesario rellenarlos con bambú o algo, o simplemente se les coloca. En No, el caso de los fíjate cocos. que el caso de los cocos he visto que le gusta en particular a esa especie, que es a la verde del video. Esa especie le gusta mucho, se llama abeja de las orquídeas, porque siempre la vamos a ver en ciertas orquídeas, pero también vi que le gusta el rabo de alacrán y las plantas de albahaca. Entonces, lo pueden tener en casa y he comentado con algunos otros compañeros y por eso puedo decir que el coco les encanta porque me contaba la historia de que él había tirado unos cocos, ¿verdad? De algunas plantas y que se llevó la sorpresa de que llegó al tiempo y estaban las euglossini, estas verde galácticas, ahí anidando. Y a mí me ha pasado en este coco en particular, solamente me han llegado euglossini. Entonces, por la forma de anidar de ellas, y a veces ellas son muy bonitas porque son solitarias, pero a veces comparten dos. Entonces voy a ver trabajando dos. Ellas pueden compartir el coco entre dos. Y ellas ahí no necesitamos meterle bambú ni nada. Ellas ahí aprovechan esa forma redondita y ahí hacen su nidito. Hay gente que hace cajitas. Yo quiero hacer cajitas porque esa especie es muy bonita. Bueno, el nombre Bee Green en realidad es por esa abeja, que fue una abeja que a mí se me presentó y yo sentí que se comunicaba conmigo. Yo las veo muy inteligentes y de hecho pueden buscar en internet porque hay un estudio reciente que si las personas se dieran cuenta que las abejas, aunque son tan pequeñas, tienen la capacidad de recordar la cara de las personas donde ellas están en ese jardín y tienen la capacidad de sentir emociones. Entonces ellas se preocupan y sienten miedo y todo esto como un perrito, por ejemplo. Entonces yo siento, bueno, la gente rescata los animalitos de la calle, perritos y gatitos, porque saben que ellos sienten esto, pero las abejas también. Entonces este estudio para mí fue muy impactante, porque si todos supieran que las abejas también están preocupadas, andan buscando, no encuentran dónde, entonces también quisiéramos ayudarles, y más sabiendo de lo importantes que son, ¿verdad? Bueno, ¿por qué estoy hablando de eso? Sí, porque esta euglossini es muy inteligente y entonces ella inclusive siento que lo reconoce a uno. Y ellas anidan en los cocos y no hay que ponerle nada. Ok, gracias Erika. Y bueno, ahí le quedará la respuesta a Pamela. Okay.
Paso la palabra al compañero David Bolívar. Buenas noches. Buenas. Sí, mi pregunta es, ¿verdad? Porque como las abejas están por zonas, si a la hora de poner el atrayente, ¿es el mismo atrayente para todas o dependiendo de lo que uno quiera atraer, entonces hay alguna modificación en el atrayente? Yo hago un atrayente medio tramposillo porque en verdad yo le pongo propóleo de apis y también de meliponas. Le pongo de las dos y le pongo de diferentes especies porque aquello se vuelve un olor cada vez más fuerte. Ahora, no tengamos miedo porque, por ejemplo, una apis melífera no va a venir a anidar a un hotel para abejas. ¿Por qué? Porque ella vive en una colmena con su reina y toda su organización y ellos ya, su naturaleza es esa. Nunca se va a ver una apis anidando ella sola, solitaria en un bambú o en un huejito de un tronco o en un coco. Entonces, eso es algo que a la gente, ay, entonces yo puse un hotel y tiene atrayente, entonces ahora me va a traer una colmena. No, eso no va a pasar. A veces pasan colmenas que están de paso, pero van a pasar por ahí, aunque usted tenga atrayente o no tenga atrayente, o tenga hotel o no tenga hotel. Además, las cantidades que se usan son muy poquitas, son gotitas. Entonces sí, si vos tenés, por ejemplo, por ahí alguien que te regaló que desocupó propóleo de una colmena de apis, lo haces con ese. Si tenés de mariola, lo haces con ese. Lo importante es el tiempo, ¿verdad? Yo tengo ahí unos que son como tesoros, tienen un año. Los tengo así como si fueran un whisky etiqueta azul tal, ¿verdad? Tengo unos de un año, otros de 2 años, y entre más pasa el tiempo, el olor se hace más intenso y es un atrayente que yo más bien utilizo nada más y le pongo un poquito al nuevo, como para darle ahí un poco de, ¿verdad? Pero sí, puedes usar cualquiera, no hay problema. No sé si tenés otra pregunta. No, era esa básicamente. Y gracias por el dato de Salitral, porque yo vivo en Santana, entonces me queda cerca. Ah, sí. Bueno, en Salitral puedes conseguir arcilla y otro tipo de barros que a ellas les agrada y les atrae muchísimo, muchísimo. ¿De qué forma las vamos a traer? Mucha gente me dice, oye, ok, puse el hotel, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, ahí están los atrayentes, la capa de cera, el propóleo fermentado, las plantas, que yo felicito mucho a las empresas que antes de poner los hoteles ya pusieron las plantas y cuando yo llego a colocar los hoteles ya hay abejas, ¿verdad? Porque pusieron primero las plantas. Entonces, esos cuidados, el agüita, y de esa forma, pues ellas van a saber que ahí tienen un lugar seguro para llegar y anidar y refugiarse. Sí, le paso la palabra a Sil Silfonte. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ok. No, es que yo vivo cerca del mar, relativamente cerca del mar, y cuando se habló de la madera, se me vino a la mente cuando en invierno el mar tira mucha madera. Entonces yo pensé que tal vez se podía reciclar algo o habría que hacerle algún trabajo a esa madera por la sal. Esa sería mi pregunta. Y no sé si hay que tener un cuidado especial por los calores de la zona. ¿Que alguna recomendación extra? Gracias. Muchas gracias. Sí, fíjate que yo he podido poner hoteles por la zona de Malpaís, Santa Teresa. Y es sorprendente cómo se llenan de rápido. Ese calor que hay ahí es muy rico y a las abejas les gusta muchísimo. Entonces, uno de los proyectos míos es poder, justamente porque viví un tiempo ahí y todos esos troncos, me parece que por estar tan secos, pueden ser un buen material para ellas, ¿verdad? Y ahí hay muchísimas especies, no se preocupe por el calor, porque de hecho en zonas como Esparza es a donde más especies de abejas solitarias hay. Bueno, desde el lado de México, que bueno, está el templo de la abeja maya, ¿verdad? Ahí ellos toda la vida han
han sabido reconocer el valor de las abejas. Entonces, todo eso se viene, la zona de Guanacaste es riquísima en abejas solitarias también, y toda esa zona calientita a ella les agrada muchísimo. Yo siendo vos, empezaría a investigar con esas maderas que tira el mar secas, bien asoleadas, con los cocos. Me parece que puede funcionar muy bien. Bueno, y qué buena información me dio extra porque, bueno, yo soy de Punta Arenas Centro, pero yo vivo en Esparza. Ah, perfecto. Es ahí, es el centro. Sí. Ok. Gracias. Encantadísimo. Gracias, Sil. Le paso la palabra a Bernardita Estrada. No sé si todavía está Bernardita. Si no, ahorita reviso la pregunta. Y por mientras, le paso la palabra, a ver, ¿qué se me hizo? A Melissa Aldi. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias también por la charla que está súper interesante. Estoy por entrar en un proyecto en donde vamos a estar haciendo jardines polinizadores y huertas comestibles y esta combinación. Entonces me gustaría poder incorporar los hoteles de abejas una vez que ya los jardines están listos o están en proceso. Pero he tenido como las observaciones que me hacen personas ajenas al proyecto de que los hoteles de abejas también tienden a atraer abejas que son peligrosas, por decirlo así, para las personas, que cuando uno camina a la par de ellas y toca, digamos, el panal o el nido, no sé cómo se llama, salen y pueden picar a las personas, y de hecho se da mucho en esta zona de San Isidro de Heredia, que hay que estar llamando a los bomberos constantemente para que eliminen este tipo de nidos, por decirlo así. Entonces, ¿qué relación hay entre estas abejas peligrosas y los hoteles, o cómo se puede evitar que esto suceda? Estás en mute. Ya. Esa es una pregunta que a mí me hacen mucho, por ejemplo, cuando yo voy a colocar un hotel en una escuela o en una zona franca donde hay muchísima corriente de gente. Es un miedo que la gente, ay, que yo soy alérgico, o que tengo mi perrito, o que tengo mi bebé, etcétera. Pero era algo que te explicaba antes. Las abejas apis tienen por naturaleza una forma de anidar distinta, ¿verdad? Ellas son tan agresivas, por así decirlo, o reaccionan así porque su naturaleza es defender a la reina. Ellas están para eso y ya cada uno tiene su función, viven de esta manera, ¿verdad? Pero las abejas solitarias andan en lo suyo. Lo suyo es estar anidando sus larvitas, ¿verdad? Recogiendo polen y néctar, y su naturaleza no es agresiva del todo. Entonces, no es un riesgo porque no vamos a ver una abeja apis que vive en colmena, que obedece a una reina y todo esto, queriendo llegar a anidar en un hotel donde hay cavidades individuales para abejas solitarias. Entonces, no hay ese riesgo porque su naturaleza no es esa. Vos me decís, bueno, ahí hay están llamando a los bomberos constantemente. Estas abejas a veces están de paso, se van a ir en 24 horas, en 2 días lo más van a estar ahí. A mí me ha pasado, han llegado ahí atraídas por alguna planta, lo que sea, están ahí un tiempo y luego se van. Pero no hay relación, digamos, directa entre el hotel y las apis, porque no les va a atraer a anidar ahí de ninguna manera. Entiendo. Sí, escuché todo lo de las apis, pero lo que no escuché fue que las apis eran las peligrosas. Entonces me queda clarísimo. Muchas gracias. Ya puedo transmitir la idea con más conocimiento. Sí, eso es muy importante porque entre las muchas luchas que he tenido yo que ir pasando, bueno, primero, ay, hoteles para abejas, está loca, ¿cómo se le ocurre? Ajaja, y todo el mundo se reía. Empezar a explicar a la gente, no, mire, es que existen otras abejas, se llaman abejas solitarias, las ocupamos para tener los alimentos.
pero es que no me van a picar, son malísimas, yo soy alérgica. No, mire que estas abejas no son las apis, estas son las apis, son las que dan miel, no son nativas, son abejas que viven en colmena, no tienen nada que ver. Y ahorita, en realidad, yo me siento súper agradecida y súper contenta porque en verdad pero muchísima gente me llama todos los días queriendo aprender sobre las abejas y están en verdad muy interesados y en verdad haciendo jardines, enseñando en las escuelas, etcétera, ¿verdad? Que es muy importante a los niños ya irles cambiando esa mentalidad. Pero ahora en realidad siento que la lucha más importante es lograr que dejemos de utilizar tantos agroquímicos, ¿verdad? Hacer como esa voz que en Costa Rica se haga un cambio de mentalidad, que como consumidores empecemos a exigir productos más limpios, empecemos a exigir que nos estén matando las abejas y a los polinizadores y un cambio en la agricultura, renovarnos, cambiar como todo. Eso es lo que hay que hacer. No sé si tienen otra pregunta. Gracias, Melissa. Voy a leer aquí no, ahorita no está Bernardita, pero voy a leer su pregunta. Ella comentaba, bueno, hoteles en arcilla pueden hornearse con engobes, esmaltes y podría repeler a las abejas. Como manera de pregunta. Yo no le pondría, no sé si es necesario, porque no tengo ese conocimiento de la cerámica ni la arcilla. Yo horneo los bebederos que son hechos en arcilla sin ningún, yo les paso cera después. Entonces, yo, si no es necesario, no le pondría, aunque si tenés la posibilidad, y me escribís después, hace uno con y uno sin, y hacemos la prueba. Aquí eso es lo que más importa, ir haciendo prueba. Entonces yo siento que se vería mucho más bonito. Claro que sí, se vería lindísimo. Y si funciona, imagínate que sería lindo. Entonces, si puedes hacer los dos, uno con y uno sin, y me escribís, a ver qué tal. Ok, gracias, Erika. Y bueno, Andrés Lil tenía otras preguntas por ahí. No, no, en realidad tengo como 1000, pero bueno, vamos a limitarlos. No, preguntaba sobre si hay una forma de pasar un panal, ¿verdad? Porque me ha pasado aquí en una casa de avispas, pero sin hacerles daño, ¿verdad? Porque he tratado de pasarlo, pero al final termino asesinando todo el panal de avispas. Porque la idea mía es, lo he intentado como pasarlas a un lugar más seguro, pero para las personas, pero no me ha servido. Después, la última pregunta, estabas hablando del calor, ¿verdad? Y que les atrae, que es beneficioso para ellas, pero digamos, en el caso contrario, ¿verdad? Yo vivo aquí en el sector de Coronado y también estoy trabajando en un proyecto en el Cerro de la Muerte. Entonces, ahí me imagino que más bien hubiera que hacer acciones como para más bien abrigarlas o para tener el resguardo del frío. Sí. En el caso, por ejemplo, no sé si te estás refiriendo a avispas o a veces a las colmenas que se hacen de mariolas, que en muros o así, que la gente me escribe mucho cómo trasladarlas, ¿verdad? Para que no, como para tenerlas más cuidaditas en una cajita o así. En ese caso existen trampas, así se llaman. Entonces es como una cajita que se hace con unas divisiones y se le coloca atrayente cerca de la colmena. Entonces ellas van a empezar a pasarse, lo he visto, ¿verdad? Ellas empiezan a pasarse. Normalmente no es que se pasa la colmena, sino que si hay otra reina, se divide y sale otra. El otro día leí que no es la nueva reina que nace la que se pasa, sino la que ya estaba y le deja la colmena ya establecida a la nueva, para que para ella sea más fácil y tenga más posibilidades de sobrevivir. La que ya tiene conocimiento se pasa. Me pareció muy bonito. Pues aquí en Costa Rica hay abejas en todo el territorio.
en la zona fría también, digamos, si vos te pones a ver también en lugares de Cartago que son bastante fríos, hay muchos productores de miel. Eso es porque acá es riquísimo para las abejas en general y esa zona no es tanto porque sea caliente, sino por eso que te expliqué que viene toda esa corriente de abejas desde la zona de México, donde creo que hay más de 1000 especies, hay 1400, una cosa así, es muchísimo. Entonces, por eso es que hay tanta cantidad, no tanto como por el calor, sino porque esa zona de ahí está más cerca de esa corriente de cantidad de especies que hay en esa zona. Y esas trampitas se pueden hacer también con botellas plásticas, se les pone atrayente por dentro, se cubren para que no entre humedad y se cubren para que no les dé luz y se les deja la tapita con un agujero y se coloca cerca de la colmena. Si son avispas, te digo, yo llamo a un muchacho que me ayude porque yo no me animo, en el caso de que sean avispas, ¿verdad? Porque sí es como algo que yo no manejo. Pero si fueran meliponas, lo puedes hacer de esa manera. Y sí, eso es lo que yo te recomiendo. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Claro. Ok, bueno, ya que no tenemos más consultas o comentarios, quizás sí, recordarles, bueno, a quienes se inscribieron, le vamos a estar enviando el enlace de la charla y la que es la grabación estará siendo compartida en redes sociales, en el canal de YouTube de Río Urbano y en la página Facebook. Ese será el enlace que se les estará haciendo llegar. Y quizás nada más, bueno, antes de ir haciendo cierre, quizás a pedirle a Erika si nos puede regalar unas últimas palabras a manera de cierre. Está bien, sí. Bueno, yo quisiera, sí, pedirles a todos que todo este conocimiento sea, que lo puedan ustedes transmitir, ¿verdad? Que empiecen a aplicarlo, que ojalá que tengan su jardín un oasis para las abejas, porque siento que esto es algo que es una información que muchos tenemos que manejar y conocer. Es muy sencillo poner hoteles, es muy bonito tener las abejas en casa y explicar a la gente que no todas pican, ir como rompiendo toda esa información que no es la correcta, para que así, sí, este es el ejemplo que me encanta siempre, como las abejas que son tan pequeñas y mantienen a los humanos vivos, a los animales y al planeta vivo y con color y alimento, lo hagamos nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no convertir a Costa Rica, que tiene bastantes especies, 700 y resto, en un ejemplo, ¿verdad? En un ejemplo ojalá, mi sueño es que todos tuvieran hoteles en casa, que todos tuvieran esas plantas que son necesarias, que a pesar de que se esté construyendo un montón, tengamos el espacio, 1 metro por 1 metro, lo que sea, donde ellas tengan una isla, donde llegar, donde anidar, donde refugiarse, donde alimentarse, ¿verdad? Y es algo que estamos haciendo, es una relación en la que le ayudamos a ellas y ellas nos ayudan a nosotros. Y bueno, volviendo al ejemplo, ellas tan pequeñas hacen tanto como nosotros no vamos a también lograrlo, ¿verdad? Hoy estábamos aquí 35 personas conectadas y esa información pasarla y ojalá que mucha gente consiga sus pajillas, sus troncos y empiecen a poner en la casa, ¿verdad? Y enseñarles a sus niños que tengan ese cariño, ese aprecio por un ser tan valioso, la abeja. Ese es como el mensaje que yo les daría. Ok, ¿no? Muchas gracias, Erika. Quizás nada más recordarles. Alonso, de verdad, por el espacio y la oportunidad. Igual, felicidades por el trabajo que vienes realizando. Un gran aporte para el ambiente general.
nada más agradecer también, digamos, aquí a las y los presentes que nos han acompañado, recordarles que dentro de nuestro programa de módulos educativos tenemos charlas, talleres y conversatorios todos los meses. Para igual, en este mes de junio, el mes del ambiente, tenemos el conversatorio para el jueves 15 de junio. Y en este caso sería el tema de el árbol urbano, acciones en pro al paisaje y sus ecosistemas. Darles que nos puedan seguir por ahí y recordarles que, bueno, que para el primer martes del mes de julio tendremos también otro espacio de charlas y no, recordarles que puedan seguirnos en redes sociales como Ruido Urbano CR y les estaremos haciendo llegar pronto lo que es la grabación una vez que esté disponible. Y bueno, de nuevo agradecerles y desearles buenas noches.